Estas son las 5 cosas que usted debe saber. El secretario de Asuntos Públicos, Irán Torres Montalvo, confirmó que el gobierno sí entregó información a la prensa en medio de una controversia por el acceso a datos oficiales. Aún así, insistió en que se debe hacer cumplir la ley cuando se trate de acceso a documentos públicos. El señalamiento surge mientras se cuestiona la transparencia de varias agencias. La Oficina de Gerencia y Presupuesto confirmó que no se asignarán los fondos adicionales a los municipios para el año fiscal 2025-2026. Aunque la gobernadora propuso una ayuda limitada, los alcaldes insisten en que no es suficiente ante la crisis fiscal que enfrentan muchos ayuntamientos. Y la Comisión Estatal de Elecciones analiza tomar acción legal contra Dominion Voting System. El juez presidente del organismo electoral, Jorge Rivera Rueda, indicó que la investigación sobre las fallas en las primarias y en las elecciones pasadas fue referida al Departamento de Justicia y no descartó una reclamación legal a futuro. De cara al próximo ciclo electoral, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones señaló que se evalúa la adquisición de nuevas máquinas de escrutinio, ya sea mediante compra o arrendamiento. El sheriff Marcos López fue arrestado en Florida por estar vinculado a una operación ilegal de máquinas tragamonedas protegida por su oficina. Se alega que desde su elección López brindó respaldo a una red de juego ilegal en Kissimmee en complicidad con un donante de su campaña. Y la pelea entre el presidente Donald Trump con Elon Musk escaló luego de que Musk afirmara que el nombre del presidente aparece en los documentos del caso de Jeffrey Epstein. El magnate de Tesla también llamó abominación fiscal al nuevo plan económico de Trump. El equipo del presidente no ha respondido directamente, pero la tensión entre ambos sigue aumentando, mientras el presidente no descarta retirar las subvenciones a las empresas de Elon Musk como SpaceX y Tesla. Muy buenas tardes, bienvenidos a Directo y Sin Filtro. Excelente viernes, llegamos al viernes, Mardelis. Buenas tardes a ti, buenas tardes a todos los amigos televidentes. Bueno, ya ni frenemies son. No, ya esto, eso ya está, mira, eso ya está a nivel de betún. Sí, bueno, como siempre aquí les vamos a tener un programa lleno de información y análisis de lo que acontece en el país. Con nuestras reporteras Sara Angeli y Yolanda Marrero, además de interesantes invitados, la picardía y la simpatía del que hoy está de bateador emergente Armando Valdés y, como ustedes bien saben, el problemático de Jonathan Lebron. Muy buenas tardes, excelente viernes, compañero. ¿Estás peleando por qué? Por el archipiélago. Yo no estoy peleando por el archipiélago. Somos un conjunto de islas. Hablamos de eso después. ¿Qué tú tienes hoy? Somos un conjunto de islas. ¿Está ahí? Esto es mira, inside joke. Ok, vamos, y te tienes que tirar la foto en la pared de Instagram, te la tienes que tirar. Mira, pero importante, vamos a hablar un poco sobre las presiones que están ocurriendo en Puerto Rico a nivel comunitario por el tema migratorio, por las intervenciones que han ocurrido. Oye, ese caso de Cabo Rojo, que de una mujer que fue a buscar asistencia del gobierno municipal y que alguien la choteó y ahora nadie sabe dónde está brutal. Bueno, y que el gobierno además, esta semana supimos, choteó a miles de ciudadanos que de buena fe fueron y respondieron a un llamado que hizo el gobierno de Puerto Rico basado en una ley para sacar una licencia de conducir y el Estado ahora le entrega. Y hablando de un SOPINA que nadie ha visto. Un SOPINA que nadie ha visto y voy a estar hablando durante el programa con una abogada en temas migratorios para que finalmente nos aclare si efectivamente el gobierno de Puerto Rico, ante un requerimiento, ante un SOPINA, estaba obligado a entregar esa información, no sobre un ciudadano identificado, sino sobre 5,000 personas. Oye, importante, hoy vamos en el papelón a estar bueno. Porque esa pelea de Elon. Oye, está bueno. Esa pelea de Elon y Donald Trump. Yo estoy pegado. Mira, yo no he podido en las últimas 24 horas hacer otra cosa que no sea estar pendiente, ver noticias, ver Twitter. Y está todo el mundo bien enchismado. Como sí, que está chismine. Seguimos contigo, Limaris. Un funcionario clave en el cumplimiento de la ley en Florida Central enfrenta ahora serios señalamientos. El sheriff del condado de Osceola, Marcos López, fue detenido por las autoridades federales en un caso que ha levantado preocupaciones a nivel estatal y reacciones en la comunidad puertorriqueña. Nuestra reportera Yolanda Marrero Girot nos informa.
Este fue el momento de la detención del sheriff del condado de Osceola, Marcos López, quien fue arrestado este jueves por agentes federales. López, quien es de ascendencia puertorriqueña, enfrenta acusaciones por delitos relacionados con el crimen organizado. El arresto ha causado conmoción en la comunidad central de la Florida, especialmente en Kissimmee y áreas aledañas bajo su jurisdicción. Esta noticia surge a solo días de un controversial enfrentamiento público entre el sheriff López y el influencer puertorriqueño Ray Charlie, cuando este último intentó organizar una corrida de motoras en el condado de Osceola, a lo que el sheriff respondió categóricamente que no daría permisos a terroristas. Nunca negociar con el terrorista. ¿Terrorista? ¿Y cómo van a permitir que los reclusos corran la cárcel? Eso son charlatanerías, es ridículo. Uno nunca puede dejar la ley y orden en las manos de alguien que no está respetando o obedeciendo las leyes. El comentario del funcionario fue duramente criticado por los seguidores del influencer, quien respondió en sus redes sociales tras el arresto diciendo: Dios no deja justo desamparados. Intentamos comunicarnos en varias ocasiones con el departamento de prensa del condado de Osceola, pero al momento de esta publicación no hemos recibido respuesta. Soy Yolanda Marrero Girot para ABC Puerto Rico. Las noticias cambian. Así mismo es. Es complicado lo que está enfrentando y según lo que se alega las autoridades federales y este indictment a nivel federal es serio de lo que se le imputa. Y eso conlleva bastantes años de cárcel. Sí. Y también es serio el racketeering son de 10 años fijo. El hecho de cómo afecta esto también a la comunidad puertorriqueña en el área donde él laboraba y también a la comunidad hispana, ¿verdad? Porque cuando estas cosas pasan, pues realmente, como está la situación en Estados Unidos, pues se complica un poco más esa imagen de la comunidad en el área de la Florida, en Kissimmee, donde él así mismo ejercía sus funciones. Ahora sí estamos listos para pasar de arroz y de masa con Armando Valdés. Hoy en De Arroz y de Masa me acompañan dos legisladoras, la representante Adriana Gutiérrez del Partido Independentista Puertorriqueño y la senadora Ada Álvarez Conde del Partido Popular Democrático. Y vamos a seguir hablando sobre el tema de los migrantes, particularmente aquellos que no tienen estatus migratorio definido, que residen en Puerto Rico y que el gobierno de Puerto Rico en el 2013, producto de una ley que se aprueba durante la administración de Alejandro García Padilla, les dice: vengan acá, vengan al Departamento de Transportación y Obras Públicas. De buena fe, esas personas van, entiendo que tantas como 5,000, y sacan una licencia de conducir. Y eso les permite pues, regularizar en algún sentido su permanencia en Puerto Rico, tener acceso a ciertos beneficios que confiere eso, como el poder sacar una cuenta de banco, el conducir un vehículo, el estar cubiertos por el seguro de la ACA, el que también ellos puedan conseguir un seguro para proteger otras personas en caso de daños contra terceros. O sea, una serie de beneficios que implica el que esas personas tengan un estatus algo regular en nuestra sociedad. Y ahora, ese mismo gobierno de Puerto Rico, claro, controlado por otro partido y por otra gobernadora, pero es el mismo gobierno de Puerto Rico, es la misma institución, le ha entregado información acerca de esas personas al gobierno federal para unas redadas migratorias. Comencemos con usted, representante. ¿Cómo usted ve estas acciones del gobierno? ¿Y tenía recursos el gobierno de Puerto Rico para no haber entregado esta información a la primera instancia en la que hubo esta solicitud? Definitivamente. Mira, yo creo que es algo muy lamentable, muy indignante, es una actitud de complicidad y de traición total hacia nuestros hermanos y hermanas inmigrantes aquí en Puerto Rico, sobre todo caribeños en su mayoría. Ciertamente esta ley, que es la ley 97 del 2013, tenía precisamente un artículo de confidencialidad donde no se debía dar ninguna información pública, ¿verdad?, si no fuera para solamente los efectos de cumplir con lo establecido en esa ley. O sea, que lo que han dicho de que el gobierno por ley incluso estaba obligado por esta ley a entregar esta información no es correcto. No, incluso el artículo, esta ley tiene un artículo de confidencialidad, si no me equivoco es el artículo 8 de la ley 97 del 2013 y sin más no tenemos información de cuál fue el proceso que se llevó a cabo para que el DITO entregara esta información. Hay resoluciones que la delegación del Partido Independentista presentamos tanto en Cámara como en Senado para que se investigue cómo fue el proceso de dar esta información. Es una completa traición a nuestras comunidades y las pone
pone en una situación de entera vulnerabilidad, donde ya hemos escuchado historias de terror como intentos incluso de suicidio dentro de personas de la propia comunidad y que quedan, ¿verdad?, en una situación aislada donde no pueden obtener servicios esenciales, ya sea médicos, hospitalarios, educativos, de cuidados, entre otras muchas consecuencias que tiene y efectos que se haya dado esta información. Senadora, yo quiero ahondar sobre este tema con usted porque me parece que la traición, y creo que la palabra correcta es traición a estos ciudadanos, ¿verdad?, estas personas, estos residentes de nuestro país, que se les invitó, o sea, no es que ellos impusieron esto, no, es que el gobierno les invitó a sacar esta licencia de conducir. Creo que esto sienta un peligrosísimo precedente para tantos otros servicios que ofrece el gobierno. Pienso, por ejemplo, en casos de menores de edad que puedan estar aquí, que puedan no tener un estatus migratorio definido y que puedan estar inmersos en casos por querellas de abuso contra esos menores en el Departamento de la Familia. ¿Cómo va a obrar el gobierno de Puerto Rico en caso de que llegue una solicitud al Departamento de la Familia indicando que deben entregar todos los expedientes de aquellas personas que sean objeto de algún tipo de querella? Puede ser abuso sexual, puede ser abuso contra personas de edad avanzada, abuso sexual. ¿Cómo va a obrar el Departamento de la Familia en ese caso? ¿Va a entregar la información de la misma manera? Y usted pensará, no, es que son casos distintos. No. Al final del día es exactamente lo mismo. Información que obra en los registros del gobierno y una orden o un requerimiento del gobierno federal. Bueno, yo diría que no confío. Y ninguna persona que sea inmigrante en Puerto Rico debe de confiar, porque la misma persona que dijo, no se preocupen, eso no va a llegar aquí, empezaron las redadas en Barrio Obrero. Dijeron, no se preocupen, no han tocado esas listas y ahora las entregan. Y yo me acuerdo, ¿verdad?, que celebramos en ese tiempo, con alegría, 4 proyectos que tocaban a los inmigrantes en Puerto Rico, que ese era uno. Número 1, que la Ley 54 se enmendó, eso sí fue un proyecto de ley para que no importara la orientación sexual y el estado migratorio. La Ley 54. Se hizo lo de las licencias, para que pudieran sacar licencia de conducir. Se hizo una orden para que ningún hospital negara un parto, sin importar el estatus migratorio, porque habían situaciones de partos clandestinos, etcétera, o lugares que estaba pasando esto por el miedo a cualquier redada, etcétera. Y también se hizo el que pudieran abrir cuentas en cooperativas, cuentas bancarias, donde se volvía a entregar el tema de la confidencialidad, porque había muchos asaltos por personas que tenían cash porque no podían depositar en ningún sitio. Así que esa celebración de esas 4 medidas, hoy vemos cómo en 12 años, ¿verdad? Estamos hablando de 2013, ¿verdad? Por ahí, 12 años, 10 años, solamente porque hay un presidente que ve el estado migratorio como una amenaza, pues aquí hay una complicidad. Yo siempre lo he dicho, lo voy a seguir repitiendo. Tenemos el gobierno de Trump y tenemos el gobierno de Trompetilla. En la imitación de Trump están actuando. Y esto lo voy a seguir repitiendo porque eso es lo que me preocupa. No hablamos de los recortes, no hablamos de... Pero hoy tenemos que hablar de los efectos de los derechos civiles. Y ¿sabes qué? No confío. Lamentablemente hay niños que quizás ni van a la escuela ahora. Sí, es un peligro para muchas personas que viven en nuestro país, menores de edad particularmente. Y sobre todo el día después que están con el revolú de fotitos y 3 golpes con nuestra gran comunidad, ni Chaz Hablado, ni Gregorio Matías, ni Miguel Romero, ¿verdad? O sea, que tenemos la culpabilidad de la gobernadora y los demás. Sí. Además de las resoluciones investigativas que se han presentado, también presentamos un proyecto por petición de la ACLUS, que es para establecer unas protecciones y unos protocolos precisamente para atender esa preocupación de cómo va a responder el gobierno, sobre todo, y declarar lugares sensibles, ¿verdad?, debido a su importancia en el ejercicio de derechos fundamentales, como serían en centros educativos, en hospitales, cosas que han hecho incluso ya otros estados y que nosotros podemos hacer. Los proyectos están sometidos, pero si la actitud de la administración es que va a claudicar ante las órdenes del presidente Trump, xenofóbicas y racistas, pues entonces que lo digan tal cual. Representante, senadora, muchas gracias por estar con nosotros aquí en De Arroz y de Masa. Pasamos con Limari Suárez. Pausamos, pero antes, unos dicen que haber entregado la información de inmigrantes a las agencias federales fue en cumplimiento de la ley y que no tenían poder para negarla. Otros comentan que la gobernadora le dio la espalda a la comunidad dominicana. Eso lo discutimos en el Countdown.
Y guerra de post entre Elon Musk y Donald Trump ha sido la noticia mundial. Que dos de las figuras más poderosas del mundo se peleen y se acusen en publicaciones. ¿Es un papelón? Lo discutimos en breve. Además, cuando conoces a un inmigrante con estatus indefinido, que sea un amigo, vecino, familiar, vives con el estrés de que cualquier momento se lo pueden llevar. ¿Cómo manejar estas emociones? ¿Cómo servir de apoyo? ¿Cómo demostramos empatía? Sobre eso lo problematizamos al regreso. Este segmento es presentado por Stool & Deco. Hay casos de inmigrantes con estatus indefinido que sus hijos nacieron aquí o son ciudadanos, son parte del equipo de pelota donde juega tu hijo o son tus vecinos, familiares, amigos o conocidos. Estas noticias y todo esto que está ocurriendo en Puerto Rico está generando una tensión en estas comunidades. Tan reciente como ayer se reportó de un caso de una persona que tenía autorización para estar en Puerto Rico, pero que luego de buscar servicios en el municipio de Cabo Rojo fue reportada a las autoridades y no se sabe de su paradero por una intervención de las autoridades federales en Puerto Rico. ¿Cómo podemos manejar estas situaciones y emociones? ¿Cómo podemos servir de apoyo? ¿Cómo podemos inclusive comunicar a nuestros niños que pueden ser compañeros de jóvenes que sus familiares puedan verse envueltos en una situación o una intervención migratoria en la isla? Para hablar sobre este asunto hoy lo vamos a problematizar con Karen Ramos, quien es trabajadora social, y Atabay Torres, quien es psicóloga clínica. Buenas tardes, bienvenidas a Directo y Sin Filtro. Hay demasiadas noticias que varían todos los días y ha apretado, ¿no?, esta semana con la frecuencia de la información de las intervenciones del gobierno federal desde el punto de vista migratorio. ¿Cómo podemos conversar con niños y adolescentes que puedan ver a compañeros o afectados por esta situación o inclusive hasta que de pronto lleguen en agosto a las clases y no los vean en el salón de clases? ¿Cómo manejar esta situación que estamos viendo en las noticias? Definitivamente que esta situación es devastadora a nivel emocional, tanto para las personas que tienen miedo a ser deportadas, sus familiares, también la comunidad en general. Yo creo que todas las personas en Puerto Rico estamos en este momento preocupadas y sufriendo. Imagínense aún más entonces los menores que están perdiendo esos familiares o que están perdiendo esas amistades. Así que yo creo que todos estamos en un sufrimiento colectivo por la situación y preocupados ante lo que sucede. Cuando mencionas los menores es importante poder tener ese diálogo con ellos y dejarles saber, explicarles de manera sencilla la situación, pero poder dejarles saber que es una posibilidad, ¿verdad?, que hay personas que están siendo removidas, que puede ser que no estén, y darle espacio a los menores a que puedan expresar sus emociones, sus miedos y sus preocupaciones ante este evento. La conversación, ¿verdad? Y cómo comenzar esa conversación, ¿verdad? Y siempre es muy importante darle esas herramientas a los padres, pero también a los menores de cómo conversar o cómo preguntar a sus seres queridos de qué es lo que está pasando. ¿Cómo comenzamos ese diálogo, Karen? Bueno, ese diálogo yo creo que tiene que ser bien al nivel del oyente. Si es un niño, si es un adolescente, en total honestidad, pero en términos que ellos puedan comprender. Me parece que necesitamos la integración de las comunidades en este tema. Y cuando me refiero a las comunidades, no me refiero a las comunidades geográficas solamente. Me refiero a las comunidades médicas de salud mental, la Asociación de Psicólogos, el Colegio de Trabajadores Sociales, llevando mensajes de forma activa de cómo trabajar estas conversaciones. A su misma vez, me gustaría ver más cómo las organizaciones de base de fe empiezan movimientos para proteger a las personas que están en estos procesos. Por ejemplo, mira, tenemos que prepararnos, tenemos que hacer planes familiares. ¿Qué vamos a hacer si papá se va, si mamá se va? ¿Qué vamos a hacer con este niño? ¿Al cuidado de quién va a quedar este menor? Tenemos que planificarnos. Tenemos que, una de las cosas que he visto que hacen en algunos lugares es que le escriben el número de teléfono a los niños dentro de los zapatos para que ellos sepan en una situación de crisis a qué persona van a llamar, quién va a estar para mí en caso de un escenario que yo no entienda y yo no sepa manejar. Claro. Esos viejos, ¿quién los va a cuidar? Si estaban al cuidado de una persona que pues, lamentablemente entra en un proceso de deportación. Yo creo que hace falta este movimiento de distintas comunidades, tanto comunidades de bases de fe, profesionales, escuelas de derecho con sus estudiantes, que puedan hacer un movimiento
de orientación, nadie ya va a ir a buscar estos servicios porque se arriesgan. Tenemos que llegar a las comunidades, tenemos que repartir flyers. Una vez ya ocurre la intervención, ¿verdad? Y se empieza la remoción de esta persona, ¿cómo manejamos ese impacto? ¿Cómo debemos atender ya cuando ya el evento ocurre? Sí, ¿Cómo lo enfrentamos? Sí, en primer lugar, ¿verdad? Como comunidad, apoyarnos, preguntar cómo te puedo ayudar, qué necesitas, tal vez puede ser llevando alimentos, ofreciéndote a buscar algún recurso, a cuidar a algún menor. También primero manejar esas emociones que visitan, ¿verdad? Dejarlas estar, hablarlo entre nosotros, no quedarnos con esas emociones y también buscar la ayuda profesional. Una opción, sé que hay mucho temor a buscar servicios de salud de forma presencial, así que una opción serían los servicios a distancia. Organizaciones como la Universidad Albizu tiene un programa comunitario que da servicios psicológicos y pueden ser a distancia, muy accesibles. De igual manera, en nuestra clínica tenemos unos espacios también para este tema en específico. Así que yo pienso que buscar ayuda profesional en la medida que se sientan seguros y utilicemos los recursos de la telesalud. Claro, y en ese sentido, Karen, entonces un énfasis en el tema de ese impacto trabajo comunitario, Sí. Digamos, esa respuesta inmediata de la comunidad, ¿qué es lo más urgente que debe ocurrir en esas primeras horas que ocurre una intervención como esta? O que, digamos, el menor o el joven lo vio, a lo mejor no tiene nada que ver con su familia, pero lo presenció, ¿no? El evento de lo que estaba ocurriendo. Por eso es bien importante, obviamente en Puerto Rico, el primer recurso ante una situación emocional para la cual no tenemos las herramientas para manejar o estamos siendo afectados y quizás puede ser que mi propio hermano esté siendo afectado y aunque yo tenga unas destrezas, pues estoy emocionalmente demasiado comprometida con la situación. Pues el 988 es una línea 24 horas, 7 días a la semana, donde vas a conseguir un especialista en el área de la salud mental que te puede ayudar a navegar las emociones que estás enfrentando en ese momento. Pero aquí para mí la clave es: necesitamos prepararnos, necesitamos ayudar a estas comunidades en riesgo a que se preparen, hacerle hojas de trabajo. ¿Qué necesitas para este momento? Necesitas identificar cuidadores, necesitas identificar los números de teléfono a llamar, porque cuando nos preparamos para la crisis y sabemos qué vamos a hacer para manejarlas, nos sentimos mucho más seguros en ese momento. Yo sé dónde van a estar mis hijos, yo sé quién va a aparecer, a quién mi hijo o mi hija va a llamar, a quién mi papá, mi mamá tiene. Eso es esencial. Gracias a ambas por haber estado disponibles para nosotros aquí en Directo y Sin Filtro. Continúo contigo, Mardelis. Pausamos, pero al regreso unos dicen que haber entregado la información de inmigrantes a las agencias federales fue incumplimiento de la ley y que no tenían poder para negársela. Otros dicen que la gobernadora le dio la espalda a la comunidad dominicana. Eso lo discutimos en el Countdown. Además, guerra de publicaciones entre Elon Musk y Donald Trump ha sido la noticia mundial. Que dos de las figuras más poderosas del mundo se peleen y se acusen en publicaciones, ¿será eso un papelón? Lo discutimos en breve. Y llegamos a su segmento del papelón y hoy vamos a hablar sobre lo siguiente, y es que la relación de casi hermandad que había entre el presidente Donald Trump con Elon Musk se rompió en estos días. Musk, quien estaba a cargo de Doge, tuvo fuertes diferencias con el presupuesto que el presidente presentó, alegando que la nación terminará en una recesión. Esto dio inicio a una serie de intercambios de publicaciones. Trump, por un lado, habló mal de los vehículos Tesla y por otro lado, Musk dijo que el presidente aparece en la lista del pedófilo convicto Jeffrey Epstein. Esta guerra de publicaciones, ¿es un papelón, sí o no? Comienzo contigo, Mardelis. Pues definitivamente sí. Esto, yo no sé si es crónica de una muerte anunciada. ¿Qué pasó con ese bromance? Pues no sé, o sea, definitivamente es un espectáculo. Se acabó el romance. Un espectáculo internacional, todo esto. Sin duda es un papelón, pero también a mí me preocupa, ¿verdad?, cómo se le falta respeto a la institucionalidad y lo que la gente esperaba antes que debía representar un presidente de una nación como Estados Unidos. Pues mira, todo eso se ha ido por la borda realmente. Pues claro que es un papelón, sin duda que lo es, pero es un espectáculo triste y lamentable.
¿Cómo lo ves tú, Jonathan? Para mí no es un papelón porque esto era lo que estábamos esperando que pasara. Desde el día 1... Era crónica de una muerte anunciada. Que estos dos seres estaban de la mano de otra cosa que no puedo decir al aire, pero usted sabe a lo que yo me refiero. Pero esto era lo que nosotros estábamos esperando. Estábamos esperando esto. Este enfrentamiento entre los dos seres con los egos más grandes del planeta Tierra. Y la realidad es que aquí lo que yo estoy esperando a ver es los secretos que tiene que tener Elon Musk. Porque ese muchacho que salió una historia en estos días que se estaba metiendo un montón de cosas para mantenerse despierto, la realidad es que debe tener mucha información o conversaciones privadas que él tuvo con el presidente Trump durante toda su estancia y sabrá Dios lo que todavía falta por sacar. Así que para mí no es un papelón, yo me lo estoy gozando. Esto está buenísimo. ¿Cómo lo ves tú, Armando? Oye, sin duda es un papelón. El hecho de que haya sido anunciado no le quita el efecto y sí, lo mucho que nos estamos disfrutando este papelón. Y digo disfrutando con todo y que esto, como bien señalaba Mardeli, tiene consecuencias reales. Uno de los temas que ya ha traído Elon Musk, por ejemplo, es que si le van a cancelar los contratos federales, que él va a detener el desarrollo del cohete Dragon, que si eso sucede sería un problema para los programas espaciales de la NASA. La NASA en este momento básicamente depende, en la ausencia de los transbordadores que fueron decomisados hace unos años, depende de SpaceX para poder llevar material y personas al espacio. Así que esto tiene serias consecuencias para el gobierno de Estados Unidos. Ahora, dicho eso, yo creo que lo interesante aquí es que ya desde la semana pasada Trump estaba dando señales de que a él no le gustaba el proyecto, el famoso Big Beautiful Bill, por el costo que iba a tener y el impacto que iba a tener sobre el déficit. Aún así, Elon Musk decía que iba a tener efectos sobre el déficit. Aún así, Trump decide hacer un evento en la Casa Blanca, que tenemos video de ese evento, donde le entrega esa famosa llave de oro a Elon Musk. Y yo creo que eso te deja ver el hecho de que Trump estaba haciendo todo lo posible por tratar de evitar este papelón. ¿Por qué estaba tratando de evitarlo? ¿Por qué estaba tratando de hacerle esta gracia? Para evitar que se sepan cosas como esta. Desconozco, pero es un papelón. Bueno, pues el veredicto ha sido que esta guerra, este intercambio entre el presidente Donald Trump y también Elon Musk es un papelón. Pausamos, pero al regreso, unos dicen que haber entregado la información de inmigrantes a las agencias federales fue en cumplimiento de la ley y que no tenían poder para negarla. Otros alegan que la gobernadora le dio la espalda a la comunidad dominicana. Eso lo discutimos en el Countdown. Hay quienes dicen que la gobernadora traicionó y le dio la espalda a la comunidad dominicana en Puerto Rico. El secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Irán Torres Montalvo, anunció en conferencia de prensa que sí, el gobierno proveyó información del Departamento de Transportación y Obras Públicas que incluye inmigrantes con estatus no definido o sin residencia legal en Puerto Rico que habían sacado la licencia de conducir, pero dijo que al hacerlo estaba cumpliendo con la ley ante un presidente como Donald Trump y alegadamente con la ley a su favor. Realmente el gobierno podía negarse y decir no te vamos a dar nada. Hoy nos acompaña José Rodríguez, amigo y presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos en Puerto Rico. En este segmento, el Countdown, donde en 7 minutos, exactamente 7 minutos, discutimos todos los temas más importantes sobre este asunto que impacta a tantos miles de hermanos dominicanos en nuestro país. Comencemos. José, te pregunto, efectivamente, ¿el gobierno estaba obligado en ley a entregar esta información al gobierno federal? Mira, primeramente quisiera decir que como precursor de la licencia de conducir, porque esa ley se la llevé yo al gobernador Alejandro García Padilla, que fue aprobada porque vino desde el Ejecutivo, no tenían la obligación vicaria de hacerlo, porque una supina no te obliga en ley a entregar nada. Hay 20 estados que han peleado eso y se han prevalecido. Pero aquí del saque le dieron esos datos de estas personas que lo único que buscaban
y que yo buscaba era que no andaran en la calle. Placado, sin licencia. Como dicen, es placado. Porque me llamaban a cada momento personas conocidas, puertorriqueñas, me decían, mira, José, choqué con una persona, un compatriota tuyo, pero no lo consigo. Digo, bueno, es que no existe porque no tiene su estatus regularizado. José, y me puse a observar que en otros estados existía la licencia. Claro. Y ahí llevo ese proyecto, pero no solamente ese proyecto, en esa gobernación se aprobó las cuentas de banco. Empezamos la reforma de la policía en el 2008 y la ACLU radicó después una demanda. Y José, que todavía obviamente sería un absurdo pensar que tú habrías llevado al gobernador un proyecto de ley en el cual estaría incluido una disposición que hiciera referencia a delatar esencialmente la presencia en Puerto Rico de personas con un estatus migratorio no definido, no legalizado. ¿Correcto? Definitivamente. Lo que buscaba era que estas personas que van a su trabajo, donde no hay transporte para llevar su herramienta, pudieran llegar a su área de trabajo. Ahora mismo, esa persona, esos niños, esas niñas que están sin su madre y sin su padre, es gracias a que la gobernadora le dio los datos de esos madres y esos padres, de esos niños que muchas veces quedan a la deriva en Puerto Rico. Pero nosotros y para estar claro, un SOPINA se puede pelear en el tribunal judicialmente. Claro. Aquí, por lo visto, esto sucedió según la información que hemos recibido durante los primeros 2 o 3 meses de la administración. Por ende, no hay ningún récord a los efectos de que se haya efectivamente retado esta orden, esta solicitud, ¿verdad? Tampoco lo hemos visto, o sea que no hemos visto evidencia de que se haya retado esta solicitud. De hecho, Rebeca González en su entrevista recientemente no habla específicamente de un SUPINA, habla de un requerimiento de información. El SUPINA lo ha dicho el gobierno local como la justificación para entregar. Y nadie ha visto ese documento. Y nadie lo ha visto ese documento, nadie sabe dónde está. José, yo te pregunto, ustedes como comunidad, porque hemos visto tan reciente como las elecciones, expresiones de miembros de la comunidad, tan reciente como hace 2 semanas, una semana, un desayuno con miembros de la comunidad dominicana en Puerto Rico, con miembros del Partido Nuevo Progresista, muy cercanos, ¿no? Muy afines al partido de gobierno, al Partido Nuevo Progresista. ¿Ustedes se sienten traicionados? ¿Se sienten traicionados frente a esta abominación que ha cometido la gobernadora? Pero yo te quiero aclarar un punto focal. Ese desayuno que le llamaron los 3 golpes, los 3 golpes nos lo están dando a nosotros, que es nos persiguen, nos acorralan y nos deportan. Esos son los verdaderos 3 golpes que nos están dando. Y eso que estaban allí, el cónsul, que te informo, le voy a dar una primicia que ustedes no tienen ni nadie hoy en Puerto Rico. Acaba de ser ya cesanteado del consulado. El presidente Abinader lo removió. Removió porque me comuniqué con el ayudante del presidente antier, hablé con el ayudante del presidente, mi gran amigo, Aníbal Díaz Beliar, y hoy ha sido ya destituido este cónsul que ha sido el peor cónsul, pero esas expresiones de ese cónsul que quieren traer un cable a Puerto Rico, que no hay luz en la República y quieren traer un cable aquí, de eso es que se trata, porque son empresarios y no nos representan. Esa no es la comunidad. La comunidad son los que están en barrio obrero, los que cuidan niños, los que trabajan en la construcción, los que limpian casa, que hoy en día están escondidos, que no se atreven a salir a la calle, que están pasando hambre y necesidades por esta persecución, que es una limpieza étnica lo que están haciendo en Puerto Rico. Precisamente en esa línea que tú planteas de personas asustadas, escondidas, ¿cuál es el efecto de esto en la comunidad? El efecto real, entiendo, sobre 5,000 personas que estaban en la base de datos del Departamento de Transportación y Obras Públicas, para las cuales el gobierno de Puerto Rico, y yo creo que este detalle es importante, el gobierno de Puerto Rico les hizo unas representaciones a estas personas. Les dijo, ustedes les vamos a ofrecer un camino para que dentro de nuestra sociedad ustedes tengan unos recursos legales para conducir un vehículo, para trabajar y demás, porque para nosotros su presencia aquí no es un problema. Para una cuenta de banco, para entonces me parece que más allá de la traición política, hay una traición profundamente moral, de que había un compromiso del Estado de ofrecerle este servicio a estas personas. Y eso abre la puerta a traiciones contra cualquier otra persona que vaya a buscar servicios del gobierno pensando, y no quiero decir aquí únicamente personas con estatus migratorio indefinido, cualquier tipo de persona que vaya al Estado con la expectativa de que el Estado va a obrar de buena fe
Esta acción del gobierno yo creo que le delata como un gobierno que estaría dispuesto a traicionar cualquier ciudadano. Definitivamente, yo creo que esto hay una desgracia humanitaria, una desgracia económica, que es una reacción en cadena que afecta también la economía de Puerto Rico, porque las construcciones están detenidas, las mujeres no están yendo a trabajar. Yo venía ahora mismo en la guagua con una que dice que está trabajando desde las 5 de la mañana y que tiene miedo de salir a la calle. Y le voy a decir algo también que me acaban de informar, la comunidad haitiana, me llamó un líder de la comunidad haitiana que 2 jóvenes haitianas, señores, en el día de hoy, en el día de ayer en la noche intentaron suicidarse. A ese nivel está la tragedia que ha creado la gobernadora. Cuando ellas vieron la noticia de la licencia de conducir, que ya la tienen, intentaron suicidarse. José, hay, digamos, otra información que puede tener el gobierno, por ejemplo, es servicios médicos, matrículas de los niños en el Departamento de Educación. ¿Qué más? Ese es un punto que quería tocar. Sí. Ya nosotros no confiamos ni en el secretario de Salud, ni en el secretario de Educación, ni en el secretario de ni en la secretaria de la Familia, porque se corrió aparentemente un mensaje de texto en la familia de que le llamaran a migración a las mujeres que fueran a buscar ayuda con niños que nacieron aquí. En el centro médico nos dijeron que le iban a llamar a migración a los que fueran a buscar ayuda. Y el secretario de Educación, una señora fue a llevar su niña a la escuela y la estaban esperando afuera y se la llevaron y la deportaron al otro día. O sea que este es un gobierno en el cual no tiene credibilidad y que la ha perdido con esto que ha hecho. José, muchas gracias por estar disponible para Directo y Sin Filtro. Vamos a la pausa y regresamos aquí en breve en ABC Puerto Rico. En Cara a Cara, hoy continuamos hablando sobre el tema de los migrantes en Puerto Rico y la decisión que ha tomado el Departamento de Transportación y Obras Públicas del Gobierno de Puerto Rico de entregarle al Gobierno federal información sobre personas sin estatus migratorio definido o legalizado que habían sacado la licencia de conducir en Puerto Rico, producto de una ley del 2013 del gobernador Alejandro García Padilla. Para hablar sobre esto está con nosotros la licenciada Naimé Salem, experta en materia migratoria, abogada del área de Houston, pero que atiende casos a nivel de todo Estados Unidos y Puerto Rico sobre esta materia. Licenciada, buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Directo y Sin Filtro. Buenas tardes, con mucho gusto, gracias por la invitación. Quiero empezar con la pregunta que todos nos estamos haciendo y de la cual hay muchísimas interpretaciones diversas. ¿Estaba obligado el gobierno de Puerto Rico a entregar esta información ante una solicitud del gobierno federal? La información que, que circula es que tenían un subpoena o una orden por el gobierno federal o un juez federal de entregar esta información. Si es así, entonces no le queda más remedio al gobierno que entregar esta información. ¿No podía el gobierno retar el subpoena? Decir, bueno, yo cumpliré, pero voy a llevar esta orden hasta el Tribunal Supremo, si hiciera falta, para tratar de hacer ver que voy a proteger a mis ciudadanos que han obrado de buena fe conforme a una solicitud que yo les hice de que viniesen aquí a registrarse y a sacar su licencia de conducir? Claro que sí, es lo que yo hubiese hecho. Es lo que hizo el Departamento de Rentas Internas del Federal, ¿verdad? El IRS. Fue lo que hizo, llevó el caso hasta el Tribunal Supremo y el caso en el Tribunal Supremo se decidió que sí pueden dar la información, pero puso unas directrices bien claras, que es cuando el gobierno pide la información de una persona en específico con nombre, apellido y el por qué están requiriendo esa información. No es en general que todas las personas que hayan solicitado una licencia de conducir, por ejemplo, se les va a dar la información. Vamos a entrar entonces en detalle en ese caso en particular. Lo que me está planteando es que llega el caso hasta el Tribunal Federal y el Tribunal Supremo establece, ustedes pueden solicitar información de una persona en particular, pero el famoso witch hunt, la cacería de brujas, eso no está permitido. Correcto, eso fue exactamente lo que le dijo el Tribunal Supremo al gobierno de Trump y al IRS en específico. Ustedes pueden dar la información si el gobierno les dice a qué persona ellos están requiriendo esa información en específico. Le pregunto, eso sería ya un caso de materia contributiva. Hay otros estados en Estados Unidos donde también los residentes no legales de esas jurisdicciones pueden sacar la licencia. ¿Ha habido una controversia similar en esos estados y cómo han obrado las autoridades estatales en esas jurisdicciones?
Hay pues diferentes opiniones, diferentes maneras, diferentes modus operandi según el Estado, ¿verdad? Y el partido político que esté rigiendo en este momento. Por ejemplo, aquí en Houston se le ha dado la batalla al gobierno federal de divulgar cualquier información de inmigrantes, de inmigrantes indocumentados, perdón. Pero en otros condados de aquí de Texas se les ha dado la información sin ningún problema al gobierno federal. Así que depende mucho de a quién le están pidiendo esa información. ¿Y hay algún caso de una autoridad, un DMV, digamos, ¿verdad? De las autoridades que entregan las licencias a los ciudadanos, que haya llegado hasta algún tribunal superior, o todavía es algo muy prematuro, muy temprano durante este cuatrienio? No, hasta ahora no han llegado a ese punto ninguno de los estados que da licencias a las personas que no tienen estatus legal. Ya, o sea que el precedente que tenemos es el caso del IRS que usted está citando, y en ese caso lo que instruyó el Tribunal Supremo era: usted puede pedir la información de Juan Pérez, pero no puede decir dame toda la información de 5,000 personas que tienen su licencia de conducir según las leyes estatales, pero que no cumplen con una residencia legal por parte del gobierno federal. Eso es básicamente la determinación del Supremo en el caso del IRS. Eso es exactamente lo que dijo el Tribunal Supremo. Por lo cual, ¿qué le parece el hecho de que el gobierno de Puerto Rico no haya hecho el más mínimo esfuerzo, según la información que tenemos, de retar esta orden del gobierno federal? Bueno, es lamentable porque la comunidad de inmigrantes en Puerto Rico confiaron en la palabra que se les dio, confiaron en que pues en su momento, si daban su información para obtener un beneficio que el gobierno le está proveyendo, pues no iban a ser afectados. Este gobierno también les había dicho, el gobierno de Puerto Rico, que no iban a cooperar con las autoridades federales para la deportación de personas o para la detención de personas inmigrantes, y claro, el pueblo se siente traicionado y con razón. ¿Qué derecho puede tener una de estas personas que fue incluido su nombre en este listado entregado al gobierno federal? ¿Podrían invocar un precedente como el del caso del IRS y decir, bueno, es que ustedes obtuvieron esta información de manera ilegal, contraria a lo que establece el tribunal, o realmente ya por su estatus irregular migratorio no tendrían muchos más recursos? Bien importante esta pregunta que me haces, porque las personas tienen que entender que el que no tengan estatus legal migratorio en los Estados Unidos no significa que no están cobijados por la Constitución americana. Así que ellos tienen todo el derecho de poder demandar, de estar cobijados por la Constitución, de que se le validen sus derechos como cualquier otro ciudadano americano. Así que claro que sí, que ellos pueden demandar, pueden hacer el uso de representación legal, igual que si hubiesen nacido en los Estados Unidos. Por último, licenciada, en caso de que alguien nos esté viendo en este momento que es una persona con estatus migratorio no definido en Puerto Rico o en Estados Unidos, en cualquier lugar de Estados Unidos, ¿qué derechos tiene si de pronto le tocan a la puerta las autoridades? ICE puede rehusar abrir esa puerta, puede rehusar contestar preguntas de esa persona. Si le dicen, mire, tenemos su información porque estaba en el registro, en la base de datos del Departamento de Transportación y Obras Públicas, sabemos que usted está ahí, ¿qué puede hacer legalmente esa persona para asegurarse de que esté garantizando todos sus derechos a futuro? Importante que las personas entiendan que no tienen por qué tener miedo ni sentirse obligados, que tienen que abrir la puerta porque vean un oficial, a una persona con uniforme. Esas personas no tienen derecho a entrar a su hogar a menos que usted le abra la puerta. Así que no le van a abrir la puerta a nadie. Solamente tendrían que abrir la puerta si les enseñan una orden de arresto con su nombre firmada por un juez. Y esto lo podrían hacer a través de una ventana o debajo de la puerta, pero si no es así, no abran la puerta, tienen derecho a mantener silencio, no tienen que dar ningún tipo de información, ni siquiera si son residentes permanentes o no, si tienen documentos o no, eso no lo tienen que contestar. Tienen derecho a pedir un abogado, la mayoría de ellos tienen derecho también a pedir salir bajo fianza. Licenciada, muy agradecido con esta información. Yo creo que es muy valiosa e importante ese último punto. Usted no tiene que abrir la puerta a menos que haya una orden de arresto con su nombre en particular, el nombre suyo, José Pérez, y además firmado por una autoridad judicial. Licenciada, muchas gracias.
¿Cómo no? Con gusto. Hacemos ahora con Mardeli Jusino. Amigos, y en otros temas, ¿cuántos nos pasa que vamos al supermercado y vemos que el dinero no nos alcanza para comprar todo lo que teníamos en mente? Un reciente estudio de MIDA, la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, reveló que los boricuas han optado por cocinar en la casa ante la inflación en los precios. Veamos más en el siguiente reportaje. Antes llenábamos el carrito en el supermercado. Ahora contamos cada peso. En el 2025, muchos en Puerto Rico ya no compran lo que quieren, apenas lo que necesitan, porque cuando el dinero no da, hay que decidir entre la compra o pagar la luz o los medicamentos. Según la Radiografía del Consumidor 2025, todos los gastos del hogar subieron excepto el entretenimiento. La compra de alimentos subió un 13%. La renta, la luz, el agua, el transporte, todo cuesta más. Y aunque el salario mínimo aumentó a $10.50 por hora, más de la mitad de los hogares en Puerto Rico dijeron haber disminuido sus ingresos o se quedaron igual. La inflación no solo cambió los precios, cambió nuestras prioridades. Hoy el valor no es solo precio, es salud, calidad, conveniencia. En Puerto Rico más del 90% está cocinando en casa. Buscan productos bajos en azúcar, sin químicos y fáciles de preparar. Compran menos, pero queremos sentir que vale la pena en calidad. Este es el nuevo consumidor puertorriqueño, el que estira el peso de manera estratégica, pero no se rinde. ¿Y tú? ¿Qué has tenido que dejar de comprar? ¿O qué haces cuando el dinero no te da? Cuéntanos tu historia. Difícil la situación para cientos y miles de puertorriqueños. Yo creo que para todo el mundo, porque es que el todo. dinero ya no alcanza para lo que antes tú solías comprar en el supermercado, ahora por una cantidad, ahora es mucho más. Una compra pequeña sobrepasa los $100, fácil. Es bien difícil. Y es bien complicada la situación para y comer nutritivo es mucho más costoso. Así mismo es. Así mismo es. No olviden, este próximo domingo, el desfile de la parada puertorriqueña que será transmitido por aquí, por ABC Puerto Rico. Ahora hacemos una breve pausa. Usted no se despegue, que regresamos con más. Y compañeros, hemos llegado al final de esta edición de hoy viernes. Llegó el viernes. Pero antes, recuerden que este domingo se va a llevar a cabo el juego de los NBA Finals y usted podrá disfrutar toda la acción solo por ABC Puerto Rico, territorio GOAT, hasta el 2036. Es el segundo juego. El primero estuvo buenísimo. Ustedes ayer se lo disfrutaron. Armando, que sabe un montón de baloncesto. Yo estoy aquí sorprendido con Haliburton, que lo volvió a hacer de nuevo. Miren, si Armando, yo soy un experto. El señor Burton. Ustedes recuerden que si usted se ha perdido algo de nuestro programa, puede verlo a través del canal de YouTube. Solo entra a ABC Puerto Rico en YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. Será hasta el próximo lunes. Que tengan todos excelente fin de semana. Hasta entonces.